Los ríos de nuestro país se enfrentan a distintas amenazas. El pueblo de Avangares ha visto cómo la minería legal, la minería ilegal, los desarrolladores inmobiliarios y las diferentes concesiones de riego atentan contra su río. Y justamente estamos aquí para conversar sobre esta situación y sobre su resistencia. Tenemos a Dani Villalobos, quien es de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua. Hola, Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo. Claro que sí, gracias por venir. Y también tenemos a Eder Madrigal de la Asada de Avangaritos. Muchas gracias por la invitación. Claro, Eder, muchas gracias por estar acá. Y bueno, justamente para entrar a conversar sobre este tema, hablemos de cuál ha sido la situación que han visto años atrás en el río de Avangares. Nosotros en el río de Avangares, bueno, yo soy del lado de Avangaritos. En Avangaritos el río a nosotros nunca se nos ha secado. Este año comenzamos a tener problemas en la fecha de finales de febrero, a comienzos de marzo, el río se nos secó. Se nos secó al extremo de quedar totalmente seco. Y nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Entonces el pueblo siempre ha tenido la incógnita que en Matapalo hay una concesión de agua ahí, que es una finca que siempre han estado metiéndole agua a 3 fincas ahí para adentro. Entonces nunca hemos podido quitar eso. Siempre hemos llamado al MINAE, hemos ido a la municipalidad, hemos ido a varias partes y nunca le han podido quitar eso, porque ellos desvían por lo menos el 50% del río. Entonces este año, al secarse totalmente, el pueblo tomó el acuerdo de ir a hablar con ellos, a ver si se podía quitar eso. Nadie nos dio pelota, llamamos al MINAE otra vez, la gente de la Alianza nos ayudó. Y al final tuvimos que quitar las presas que tenía la gente de Pedregal, que la estaba metiendo por lo menos el 50-70% del río. Entonces tuvimos que quitarle la presa que ellos tenían. A puro pico y pala, macana, entonces tuvimos que quitarle la presa que ellos tenían. Bueno, ya vamos a hablar más de esta situación. Antes quisiera preguntarte a vos, Dani, sos de la Alianza por la Defensa del Agua. ¿Qué hace la Alianza y cómo apoya estas necesidades? Sí, la Alianza es una red de organizaciones comunales que estamos trabajando en la zona de Punta Arenas, ¿verdad? Avangaritos es como el límite con Guanacaste. El río Avangares es parte del límite con Guanacaste. Estamos trabajando por concientizar a la población para defender los ríos que están bajo seria amenaza. De hecho, según los informes del Ministerio de Ambiente desde el 2008, la cuenca Avangares o todas estas cuencas de estos ríos como Guasimal, Lagarto, Avangares son las más sobreexplotadas para usos agroindustriales, y en el caso que comenta Eder es un ejemplo claro de cómo una extracción, ¿verdad?, puede afectar el río en su llegada al mar. En este caso, que por la zona de Avangarito ya estaba totalmente seco. Entonces tenemos un proceso con las comunidades para capacitar a la gente, digamos, formarnos, saber los derechos ambientales que tenemos y ejercerlos, digamos, ya sea con procesos de derecho o con acciones comunales de hecho, ¿verdad?, como la que tomaron la gente de Avangaritos. En este caso, la red trata de estar ahí presente siempre que hay una problemática, que la gente sepa que pueden comunicarse con la gente de la ASADA, con la Asociación de Desarrollo, y que va a haber alguna intervención por parte de la comunidad. Claro. Y en este caso en específico se tomaron, bueno, como decís, varias acciones. También hubo una denuncia en el MINAE. ¿Qué pasó con esa denuncia? Bueno, tomamos la acción de denunciar a través del sistema en línea de Citada, pero realmente la respuesta fue rechazar la denuncia porque no se entendió la forma y qué sé yo a la hora de que denunciamos. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión de llamar directamente a la Dirección de Aguas, a la oficina, ¿verdad? Y ahí fue donde empezaron las coordinaciones. Tardaron bastante en llegar, eso sí, digamos, esperábamos, ellos quedaron de llegar una semana y llegaron hasta la semana siguiente, ¿verdad?, a ver la problemática. Dichosamente pudieron registrar el hecho a cómo estaba sucediendo, ¿verdad? No llovió o pasó otra cosa, ¿verdad? Porque a veces sucede que el río queda seco en un momento y como hay se empieza a dar información, a denunciar públicamente por redes y todo, entonces la reacción es quitar el tranque que tienen
la afectación, ¿verdad?, por parte de los responsables y no se sanciona, pero en este caso sí se pudo registrar bien el hecho que estaba afectando al río y esperemos que eso tenga medidas. El desvío en Matapalo. Ok. Y bueno, hablando también de las acciones que se tomaron desde la organización comunitaria, ¿cómo se da esta organización para poder acercarse a quitar, como decías, hablemos de eso, ¿qué pasó? Ya no, nos pusimos de acuerdo finqueros, pequeños agricultores y varios del pueblo. Se unió el pueblo de Avangaritos con el pueblo de Higuerillas y tomamos el acuerdo de ir a quitar la presa. Ya había llegado la gente de Direcciones y Agua y nos habían dicho que ellos les iban a pasar la información a ellos. Inclusive ellos fueron a la finca y no los dejaron entrar. Les dijeron que le hicieran el favor y les ocuparan la finca, que ellos no podían estar ahí. A la finca que estaba haciendo esta Ajá, ellos fueron a la finca Pedregal y les dijeron que les ocuparan ahí, que ellos no podían entrar ahí. Entonces les dejaron el documento donde ellos tenían que quitar la presa que tenían y le daban 8 días hábiles. Pero nosotros al tener totalmente cero agua, entonces tomamos la decisión de no esperar esos 8 días, porque ya eso viene muchos años atrás. Entonces tomamos la decisión de ir varios del pueblo y quitar la presa. Claro. Y bueno, también hablando de otras situaciones que se han dado, también se ha dado la extracción de materiales, ¿verdad? Incluso un drenaje que causa gran cantidad de muerte en la fauna marina. ¿Qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables de estas acciones? Ahí están extrayendo material la gente de Pedregal. Pedregal tiene ahí la maquinaria, se supone que le dieron 300 kilómetros de extracción de material, cosa que nosotros lo vemos bastante irregular, porque ellos hacen el hueco ahí con la draga a lo que le alcance todo el equipo. Entonces, y nos da miedo que ese río en el verano no vaya a llegar a Avangaritos ni a Higuerillas. Claro. Por el motivo que ellos en ese 300 kilómetros están haciendo todo el caudal ancho, y entonces se va a hacer una poza y ese río no va a poder correr. Esa es una de las grandes incógnitas que tenemos nosotros en el pueblo y que estamos en ese desacuerdo. Si ellos tendrán todos los permisos al día, ¿cómo estarán ellos con eso? Porque nos da miedo que no les llegue el agua. ¿Y esa situación se replica en otros lugares también, Dani? Sí, de hecho, bueno, estuvimos investigando un poco, que es también parte del apoyo que le damos desde la Alianza a las comunidades. La concesión está para una empresa que es bloquera de aduana, pero es como una subfilial de la Pedregal, ¿verdad?, que comenta Eder. O sea, Pedregal es una gran empresa que tiene diferentes sociedades pequeñitas que tienen concesiones en los ríos y, como dice Eder, van a afectar mucho. Es un río que está bastante bajo intereses, ¿verdad? Ya venía siendo explotado por otra concesión, Autoranger S.A., cerca de la zona de Matapalo también. Y actualmente nos metimos a CETENA a ver cómo estaban los permisos que se están tramitando en este momento, y hay 2 de parte de MECO, ¿verdad?, que están en proceso, recién abiertos en 2019 los expedientes. Entonces está bajo una seria amenaza el río. Y bueno, los permisos sí están otorgados en esta concesión de Pedregal, que comenzó a explotarse recién hace unas semanas y provocó esta gran afectación, ¿verdad?, en la zona de Matapalo. Y bueno, un vecino fue el que comunicó ahí, se comunicó conmigo y me pasó todas las fotos, los videos de cómo estaban explotando y matando los animales ahí. Entonces vamos a ver qué acciones vamos a tomar. Claro, y justamente de eso vamos a hablar a continuación en los próximos bloques. Seguimos con más de Era Verde. Volvemos con más de Era Verde. Estamos hablando de la situación que enfrenta Avangares respecto a las amenazas en sus ríos. Y bueno, justamente hablando de amenazas en los ríos,
Avangares, bueno, tiene presente la minería como una actividad bastante conocida. De hecho, hay 3 cooperativas formales que lo hacen, e incluso el ministro de Ambiente nos dijo hace unos días en una entrevista que él mismo quiere impulsar la minería artesanal en la zona. Dani, ¿vos tenés conocimiento sobre las prácticas de minería legal e ilegal que hay en las cuencas hidrográficas de la zona? Sí, bueno, está ese tipo de explotación que es minería de oro, ¿verdad? Más tradicional, que Avangares es un cantón bastante minero por tradición. Pero bueno, en este caso nosotros estamos enfocados en proteger los ríos, ¿verdad? De la zona y precisamente sí hay extracción de materiales ilegal. En la parte de abajo, cerca de Avangarito, se denunció el año pasado, ¿verdad? Que había un propietario, un finquero que tenía maquinaria y que sacaba material del río, incluso afectó y pudo haber provocado inundaciones en las crecidas, ¿verdad? Esa remoción de materiales sin ningún tipo de control. Pero bueno, la amenaza viene más por los permisos que se dan. Realmente las comunidades consideran que es una actividad que afecta bastante el ciclo natural de los ríos, ¿verdad? Y bueno, pero el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Geología y Minas, entrega permisos a diestra y siniestra. Actualmente tenemos una gran amenaza por la ampliación de la carretera Barranca-Cañas, que está en proceso y que tiene un montón de concesiones en trámite ante Geología y Minas, ¿verdad? En el río Guazimal, por ejemplo, hay 2 de inversiones pétreas del río Guazimal, que es una empresa privada también, que pretende explotar 4 kilómetros del puente de la Interamericana hacia arriba, amenazando el pozo de la comunidad de Judas, que es el que abastece el acueducto, ¿verdad? Que es una comunidad como de 1.500 personas. Participa en la alianza también la comunidad de Judas. Estamos tratando también de oponernos ahí a través de los expedientes y trabar ese proceso, ¿verdad? Aprobación de los permisos. En Río Lagarto hay un quebrador activo, ¿verdad? Por parte de Servicios Mecánicos de Miramar S.A., que realmente es MECO, ¿verdad? Con otro nombre, que está explotando el río Lagarto y que ya ha demostrado afectar totalmente el río por muchos años, ¿verdad? Todos los impactos que producen los quebradores. Y en Avangares, como les comentaba, el tema de MECO, ¿verdad? Y cómo cuando se tiene el permiso, además, es para explotar por una distancia, ¿verdad? En el río, del cauce, y también por una profundidad. En este caso se dio permiso por 1.5 metros para extraer el material del río en el fondo, en el lecho del río, y según me comentaba este vecino que me dio la información, están explotando hasta 4 metros, según fue a medir la Geología y Minas, ¿verdad? Cuando se puso la denuncia. Entonces eso esperemos que más bien dé como resultado que se reconozca que las empresas están haciendo lo que quieren después de obtener permisos, y a pesar de que la minería esté ejecutándose de forma legal, no hay fiscalización, y eso lo reconoció el propio ministro de Ambiente en un artículo en el semanario Universidad, ¿verdad? Que no tenían capacidad de fiscalización y se estaba explotando hasta 3 veces más de lo que se permitía en casos de minería. Bueno, y es que justamente cuando hablamos de este tipo de explotación también, aunque te den un permiso de una cantidad de metros y una cantidad de profundidad, no solo se hace lo que les da la gana, porque así es, sino que también esas afectaciones inciden sobre otras partes del río, es decir, siempre va a ser pues un proceso que afecta otras partes de la cuenca. Y bueno, hablando de esto, ¿ustedes consideran desde la comunidad de Avangaritos que esta es una opción productiva, la minería o la extracción de materiales? No, con el problema que tenemos con la extracción de materiales, para nosotros eso está mal hecho. Okay. Porque inclusive este martes que pasó, llegó el geólogo de Direcciones y Agua y nos dijo que no, que todo estaba bien, y que inclusive nos dijo que te podían cortar árboles a la orilla del río, que ellos tenían permiso, cosa que nosotros lo vemos totalmente ilegal. Le preguntamos que quién llevaba todos los números que para ver la profundidad, ver cuánto estaban sacando ellos de material, y dice que el mismo geólogo de Pedregal, y cosa que ya también está mal. ¿Cómo lo van a hallar ellos mismos el control? Debería como llevárselos a alguien. Entonces ellos prácticamente hacen lo que ellos quieren. Sí, y sin embargo, a pesar de que reconocen que hace falta fiscalización, cuando la comunidad decide ejercer esa fiscalización, parece que no lo escuchan. Sí, no los toman mucha importancia. Nosotros hablamos con él y se ve que está totalmente arrecostado a la gente de Pedregal. No, como que no les preocupa mucho lo que el pueblo lo perjudique. Y el pueblo de Avangarito se ve perjudicado en todo lo que es agricultura. Hablemos un poco de esas afecciones. Ahí se siembra mucho lo que es sandía, melón, papaya, maíz,
y hay mucho ganadero pequeño, agricultor pequeño. Entonces, eso es lo que nos está dando miedo más que todo la zona de Higuerillas y Avangaritos, la afectación que hay. Sobre los cultivos. Sobre los cultivos. Inclusive la siembra de marzo, nadie la pudo hacer, no teníamos agua. Y igual los ganaderos, ya tuvieron que ver qué hacían para darle agua al ganado. Entonces, todo el pueblo está incómodo por eso, porque no vamos a tener agua. Y esa concesión se supone que la van a dar o la dieron por 10 años. Y entonces apenas estamos comenzando a ver el daño. Y cuando esté más avanzado, el daño va a ser más grande. Eso es lo que tiene miedo el pueblo. Claro. Sí, vale decir que bueno, en el caso del río Angares, la comunidad de Matapalos se ha venido oponiendo desde el 2009, ¿verdad? Con las asociaciones de desarrollo y otras personas de la comunidad han entregado cartas en los expedientes oponiéndose y aún así se dieron los permisos en 2016, ¿verdad? Entonces hay una exclusión sistemática, ¿verdad? Hay un modelo de entrega de permisos donde las comunidades se les toma poco importancia, todas estas preocupaciones que son muy válidas porque realmente la gente la que está ahí, la que va a sufrir las afectaciones de los proyectos y el sistema está hecho para que no se consideren, ¿verdad? Entonces esperamos que haya cambios, que las comunidades mismas deben impulsar los cambios porque actualmente, si usted no se enteró que en la Gaceta se publicó que querían extraer material de su río, no pasa nada y sabemos que la Gaceta, bueno, primero llega la teja y la extra al pueblo que... Sí, entre más silencioso suceda, para ellos mejor. Sí, exactamente. Entonces no tenemos medios reales para acceder a información, para poder dar opiniones a tiempo, ¿verdad? Y oponerse a los proyectos que realmente van a llegar a afectar, como cuenta el compañero. Claro, claro. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema. Ya volvemos con más. Estamos en el Parque Itarera en Moravia. Esto es Era Verde. Y seguimos hablando sobre las afectaciones que está enfrentando el río de Avangares y la comunidad de Avangaritos. Justamente, Eder, quería preguntarle, ¿qué significa para ustedes en Avangaritos este río? El río para nosotros significa una gran virtud que tenemos, tener este río, gracias a Dios, porque en este río ya tenemos la favorancia que podemos sembrar varias cosas, lo que les repetía, sandía, melón, y etcétera. Y también muchos llegan a bañarse y también tenemos una explotación ahí para lo que es el baño. Llega mucha gente, turismo, a bañarse en la época de Semana Santa, diciembre, para Navidad. Entonces, ellos nos están afectando el río de una manera que ya se secó. Se secó. Para Semana Santa nadie se pudo venir a bañar el río. Entonces, eso es un gran problema para el pueblo. Y otra cosa que al venir el río de las fuentes de mineras, también nos da miedo como agricultores, que trae mucha material minero y al estar extrayendo tanto material que vaya a traer algunas intoxicaciones y vaya a afectar todo lo que es el cultivo. Sí, se contaminan los ríos con esta actividad. Se contamina con eso. Entonces, una de las cosas que también estamos viendo, a ver de qué manera podemos ver si se puede parar esto. Porque cuando dieron el permiso, el pueblo no lo tomaron en cuenta, a ninguno. Ahí nadie se dio cuenta, ni el sector de Higuerillas, ni el sector de Avangaritos. Simplemente dieron el permiso y nadie se dio cuenta. Claro. Y cosas que están mal hecho. Y hablando de esto, de que nadie se da cuenta, justamente Dani lo mencionaba anteriormente, pero le pregunto nuevamente porque parece que no hay medios para que nos podamos enterar desde nuestras comunidades, desde nuestra situación de ciudadanas y ciudadanos, sobre las concesiones que se dan sobre los ríos. ¿Cómo hace entonces, por ejemplo, Alianza para la Defensa de los Ríos para lidiar con esto? Bueno, ahora tenemos un poquito más de herramientas para monitorear los trámites de permisos. En este caso, la Dirección de Geología y Minas ya digitalizó los expedientes, ¿verdad? Entonces se pueden acceder por internet. Además de eso,
¿Cómo hago yo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí. si tengo la duda, ¿verdad?, de que si en mi comunidad va a haber una explotación, ¿cómo puedo saberlo? Sí, bueno, uno puede ingresar a la página de Geología y Minas y hay una parte que se llama el catastro minero, entonces sale el mapa del país y sale, usted busca su zona y hay polígonos donde están tramitándose permisos, ¿verdad? La zona que se va a ver explotada según los permisos que se tramiten y usted le da ahí clic y le sale la información de si es una empresa privada, si es la municipalidad, si es tal, en qué número de expedientes se encuentra. Entonces a través de eso usted puede buscar el número de expediente ya en la base de datos de ellos y descargarlo, ¿verdad? Eso es algo que hasta este año se implementó. Es decir, anteriormente era una cuestión muy compleja venir hasta Curridabat, donde estaba la Geología y Minas, para poder copiar un expediente, ¿verdad? Pero además está los expedientes en Setena, que hay que también llevarles el pulso, porque ahí es donde se evalúa el impacto ambiental, supuestamente, de los proyectos, ¿verdad? Entonces, también está revisando la página de Setena, tiene su búsqueda por localidad, usted puede buscar por distrito, ¿verdad? A ver qué proyectos se están moviendo por ahí, porque cuando ya los permisos están entregados es muchísimo más complejo oponerse o ya requiere una cuestión legal mucho más compleja, ¿verdad? Mientras estén tramitando los permisos es el tiempo para poner todo tipo de apelación, ¿verdad? Y la comunidad tiene ese derecho, aunque normalmente el tema se tecnifica demasiado, ¿verdad? Al final de cuentas hay una sobretecnificación, sobre todo en el tema de minería, ¿verdad? Donde los geólogos son los que tienen todos los criterios al final, pero bueno, no está de más que las comunidades también interpongan su punto de vista y se opongan, ¿verdad? Y que busquen gente también, hay gente que trabaja con el tema ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Alianza, estamos nosotros apoyando, sé que también hay gente con visión de apoyar a las comunidades dentro del movimiento ecologista, ¿verdad? Entonces se pueden buscar organizaciones ecologistas para buscar formas de cómo enfrentar la problemática. Claro. Y bueno, para ir terminando con este programa, quería preguntarles a ambos cómo sienten la actuación del gobierno en general con todas estas instituciones y con todas sus instituciones involucradas, el MINAE también, ¿verdad? ¿Cómo sienten esta actuación del gobierno y de qué modo se puede apoyar el fortalecimiento de la defensa de los ríos? Yo siento que del gobierno está como mal hecho. Siempre ayudan como el más grande, al más rico, tratando de afectar como el más pequeño. Ellos no ven lo que puede afectar al pequeño agricultor, que es lo que tenemos más que todo abajo, afectar los pueblos, porque por medio de eso mismo pueden haber inundaciones. Lo que es el sector de Higuerillas y Avangaritos, casi todos los años hay inundaciones. Y ahora con esto que están haciendo, también tenemos miedo que al hacer esa presa que ellos están haciendo, en el momento que el río crezca, entonces va a haber más inundaciones abajo. Y con mucho más razón que estamos cerca de desembocamiento del río, y ahí entran las mareas. Entonces con mucho más razón va a haber más desbordamiento de ríos. Entonces, y tenemos ese miedo en cuanto a ellos, que le dan permiso a Pedregal y no piensan ellos en lo que vayan a perjudicar. Sí, en lo que va a ocasionar esa concesión. Sí, bueno, y si hablamos del gobierno actual, en la Asamblea Legislativa están varios proyectos de reforma al Código Minero que lo que están haciendo es ampliar más bien el acceso a esas grandes empresas a explotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el 20.635, perdón, un proyecto que amplía los permisos temporales, que son permisos que no requieren evaluación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, como requieren todos los proyectos. Se pasaron de 4 meses a 4 años, ¿verdad? Entonces, 10 veces más explotación vamos a tener sin tener que evaluarse el impacto ambiental. Eso es como una de las caras que nos muestra este gobierno, por lo menos, porque hay varias fracciones que están de acuerdo y hay un riesgo grave de que pasen varias reformas al Código de Minería mediante la Asamblea Legislativa. Y la verdad es que las comunidades, las opciones que tenemos es, bueno, fortalecer las organizaciones locales. Yo nunca dejo de lado las asociaciones de desarrollo, las ASADs, todas las que tienen que ver con el agua, ¿verdad? Y si no existen o si no están apoyando formar comités, ¿verdad? Y en el caso de Punta Arenas estamos tratando de impulsar a través de la alianza, ¿verdad? Una red que se autoapoye
y busque llevar la voz de las comunidades frente a las instituciones y frente al gobierno que está dando la espalda. Claro. Muchas gracias Dani y Eder por acompañarnos hoy. Gracias a usted también por estar aquí en sintonía de Canal UCR, Televisión con Sentido.